¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos. En esta ocasión tendremos en Entre Tejas TV un tema por demás apasionante. En nuestro estado se realizan estudios desde la academia sobre el Chiapas colonial, pero lamentablemente no están todos publicados, ni ha habido la adecuada difusión, ni el acierto, me imagino que la preocupación sí, pero el acierto por lo menos no, de hacer una divulgación adecuada, una comercialización de los libros de los investigadores que tratan el tema. Por eso nos dio muchísimo gusto contactar con el maestro Omar López Espinosa, quien nos hablará sobre una etapa muy importante, muy atractiva de la historia de Chiapas, de la historia de las ideas en Chiapas, y que tiene que ver con un círculo que hubo de estudiosos, de gente ilustrada, similar a los círculos de la ilustración en Europa y lo que se daba también en la Nueva España, que se había dado a la tarea de estudiar los orígenes del hombre americano, en virtud de que comenzaban a aparecer los hallazgos de Palenque y otros sitios arqueológicos, y el hombre chiapaneco o centroamericano de esa época, los intelectuales, comenzaban a preguntarse, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? Nos pongamos en perspectiva y nos demos cuenta de que ellos no tenían los estudios y los alcances y el desarrollo del conocimiento que ahora tenemos, sino que se tenían que dar a la tarea de investigar esos procesos. Pero lo más importante es que este grupo de ilustrados también dio oportunidad de que estas ideas y estos conocimientos se divulgaran por la Europa del siglo XVIII, principalmente del XIX, y que propiciara el interés, la curiosidad de los viajeros europeos que vinieron a explorar estos lugares. Ese es el tema del cual nos habla en esta ocasión el maestro Omar López Espinosa. Es licenciado en Antropología Social por la UNACH, Campus 3, en San Cristóbal de las Casas. Después realizó la maestría en Ciencias Sociales con opción en Estudios Fronterizos en el Centro de Estudios Superiores para México y Centroamérica, CESMECA, y posteriormente cursó el doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Precisamente su tema de tesis de doctorado para obtener el grado tiene que ver con este tema. Entre sus intereses de investigación destacan historia de la antropología enfocado a la revisión de los exploradores y viajeros del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en Chiapas, antropología de la religión enfocado al estudio de las manifestaciones prácticas y religiosas de corte católico presentes en contextos urbanos, y antropología urbana enfocado al estudio de la ciudad desde la perspectiva antropológica, abordando aspectos culturales que se producen en estos espacios como una producción de significados simbólicos. Ha participado con ponencias, seminarios, cursos, entre los que destacan objetos antropológicos, viajeros, exploradores mayas y antropólogos, organizado por el Programa de Apoyo a la Docencia, Proyección Social y Profesional de Antropología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en Guatemala, Centroamérica. Diálogo internacional en torno a una interpretación de Mesoamérica en el CIESAS sureste, y entre sus publicaciones se encuentran Entre selva, machetes y hachas, la construcción de las representaciones de lo indígena en Chiapas, un ritual agrícola en la ciudad, etnografía en las mayordomías de Tuxtla, la disputa por el templo de Copolla, el zoque de estampa a cultura viva, los zoques de Tuxtla, como son muchos dichos, muchas palabras, muchas memorias. Bienvenido a Entre Tejas TV, maestro Omar López Espinosa. ¿Qué tal, Omar? Qué gusto saludarte y que estés por fin aquí en Entre Tejas TV. Ya habíamos agendado este programa y por fin llegó el día, porque ese tema que tú trabajas en tu tesis de doctorado me pareció en verdad sumamente interesante. Me comentabas que
de acuerdo con las investigaciones que había realizado en documentos, tanto en Guatemala como en Chiapas, te habías encontrado con que hubo un círculo de ilustrados, de intelectuales, que de alguna manera comenzaban a discutir el origen del hombre americano a través de estas ruinas o estos sitios arqueológicos que se habían encontrado y cómo eso detonó el interés del hombre europeo y los viajeros que vinieron como exploradores posteriormente. ¿Te parece bien que vayamos sobre ese tema? Cuéntanos esta experiencia y estos hallazgos tuyos. ¿Qué tal, Armando? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación a tu programa Entre Tejas. Y pues también que nos das este espacio, nos brindas este espacio para poder pues presentar un poco las ideas, ¿no? En este sentido, como te comentaba, lo que hoy quiero es como una charla sobre lo que estoy trabajando más que una exposición. Y en ese sentido, fíjate que sí, efectivamente, yo me encontré en los archivos de Centroamérica y también hay en algunos textos escritos, digamos, recientemente, algunos datos sobre un grupo de intelectuales, bueno, ya le vamos a llamar eruditos porque era el término que realmente se empleaba en el siglo XVIII. Los intelectuales ya van a ser, pues ya pasada la mitad del siglo XIX, ya cuando se empiezan a asumir como intelectuales, ¿no? A ver esta noción de intelectual. Previa a eso van a ser sabios, van a ser eruditos, ¿no? Entonces sí me encontré con la noticia de la existencia de un grupo eh, que efectivamente tiene un nombre muy bonito, ¿no? En los documentos que se llama la tertulia académica, así ellos se nombran, ¿no? En sus cartas en las cartas que se mandan, en donde ponen a consideración las ideas sobre el origen del hombre en América, partiendo, fíjate, curiosamente, de lo que es la ciudad hoy llamada Palenque. En aquel momento se llamaba Casas de Piedra, es decir, tenía un nombre muy genérico que no nos decía nada, ¿no? Hoy, si decimos Palenque, obviamente tu imaginario te conecta con la zona arqueológica y todo este rollo, ¿no? Digamos, toda la representación que hay en torno a este sitio. Pero en aquel tiempo, digamos que los debates comenzaron, o este debate que comenzó en este grupo de tertulianos, comenzó con las noticias de una serie de exploradores militares. Realmente la historia comienza así, es decir, eh, comienza con la exploración que se hace a estas ruinas de Palenque que todos conocemos o que hemos tenido noticias sobre estas exploraciones, como son las de Antonio Calderón de 1784, ¿no? Las de Antonio Bernasconi, el arquitecto no real en aquel momento, el capitán Antonio del Río, digamos, que con estos tres personajes, estos tres exploradores, van a ser de alguna manera los primeros que van a hacer una revisión o una exploración en el campo de lo que hoy es Palenque, ¿no? En el campo de lo que es Palenque. Lo interesante es que estas exploraciones fueron impulsadas por el mismo gobierno de la audiencia, ¿no? Por Joseph de Estanchería. Eh, y uno de los promotores para que iniciaran estas exploraciones fue uno de los miembros de la tertulia académica, ¿no? Este padre es ¿cómo se llama? A Ramón Ordóñez y Aguiar, ¿no? Él fue uno de los precursores, ¿no? Él fue como el primero que se puso en contacto y dio las noticias al presidente de la audiencia de Guatemala sobre un sitio que estaba por ahí, ¿no? En la selva, escondido, ¿no? Y que de alguna manera era importante que se descubriera, ¿no? Que se trabajara, que se estudiara, ¿no? O que se reconociera más bien, porque en aquel tiempo no era tanto la cuestión del estudio, sino hacer un reconocimiento para saber pues sus orígenes, ¿no? Y quiénes habían sido los primeros habitantes. De esta manera, el capitán de la audiencia, en este caso Estanchería, es que empieza a hacer las comisiones a estos primeros tres exploradores que mencioné anteriormente. Es interesante porque en el caso de Joseph de Estanchería o José de Estanchería, él es un funcionario de la corona, pero que además está muy ligado a la cuestión del anticuario
anticuarismo, ¿no? Él conoce, ¿no? Ha leído de los trabajos que se han hecho sobre el anticuarismo, las metodologías, que también eso es bien interesante, una serie de metodologías que en aquel momento, las técnicas sobre todo, más que metodologías, se empleaban, ¿no? En la cuestión del anticuarismo español. Y entonces, no olvidemos que en aquel momento el rey también está muy interesado en hacer exploraciones anticuarias, ¿no? Distintas regiones que gobierna la española. Y entonces, cuando llega la noticia a la antigua reina de Guatemala, pues obviamente el presidente, Joseph de Estanchería, pues se emociona, ¿no? Y lo toma como algo que debía ser conocido en España y envía las cartas al rey, ¿no? En aquel momento se vuelven a reescribir cartas y se autorizan estas exploraciones. Obviamente las exploraciones se van a hacer antes de que lleguen las autorizaciones, porque en aquel momento no era como ahora, ¿no? De que mandas un email y te llegue en 10 minutos, ¿no? En aquel momento tenían que salir de puerto, ¿no? La correspondencia y el tiempo que llevaba para llegar a los puertos de España, ¿no? Entonces, en este contexto es que se van a hacer las exploraciones y se van a escribir los primeros informes. Eso es muy interesante también, ¿no? De repente obviamos los títulos que llevan los documentos, ¿no? Todos estos tres documentos se llaman informes, ¿no? No se llaman noticias, ¿no? No se llaman expedientes, se llaman informes, ¿no? Porque realmente eh, los que se van a encargar de hacer este trabajo, pues obviamente no son especialistas, no existía la antropología, no existía la arqueología, ¿no? Eran digamos, personajes que se habían dedicado a otras cosas, ¿no? Es decir, Antonio Calderón, pues era un intendente ahí de la región de Palenque, del Palenque, porque así se llamaba, del Palenque, ¿no? En los documentos aparece como del Palenque, no Palenque, ya ese es el nombre moderno ahora, pero del Palenque, y él se había dedicado toda su vida a, pues era un militar, ¿no? Y de alguna manera se había dedicado pues a eso, ¿no? A apaciguar levantamientos, a controlar a la gente de esa zona de Tumbalá, ¿no? De toda esta región de los Sendales. Y entonces, pues era digamos, el más formado en aquel momento, y pues a él le va a corresponder de alguna manera que que haga la primera expedición a la zona a la zona arqueológica, a esta zona que se llama las Casas de Piedra, ¿no? Y entonces él escribe un documento muy pequeñito, un informe, perdón, muy pequeño, pero muy importante porque aparecen tres elementos. Uno, eh, las imágenes, las primeras imágenes que se van a tener sobre los habitantes de Palenque desde su perspectiva, desde la perspectiva del explorador, y que de alguna manera lo va a retomar de los muros y de algunos dinteles que todavía él va a poder observar, que están todavía entre la maleza, ¿no? Eso también yo creo que es importante que nos coloquemos en ese imaginario, en ese momento, ¿no? No era nada sencillo, estaba enmontado después de tantos siglos, ¿no? Entonces él hace los primeros dibujos. Los dibujos, obviamente, para este intendente, para este militar que no tenía la práctica del dibujo, eran muy sencillos. Pero lo interesante es que empieza a detallar penachos, empieza a detallar, bueno, una serie a generar una serie de ideas sobre el origen de estos pobladores y va a empezar a proponer la idea de que eran de origen transatlántico. Es interesante porque él habla de que el origen de de los primeros pobladores o constructores de la ciudad de las Casas de Piedra son romanos, cartagineses de alguna manera vascos, fíjate, interesante. Eso lo plantea en su documento, ¿no? En el informe, ¿no? Que aparece, ¿no? Pero además él dice, bueno, yo no soy tan versado en el asunto, en el tema, pero partiendo de lo que dicen otros, ¿no? O sea, esas palabras son muy interesantes. Ahí ya te habla que había un debate previo, ¿no? Dice, partiendo de lo que dicen otros y que están muy cerca del presidente de la audiencia, entonces pues yo creo que puede ser factible que sea
digamos, los primeros pobladores de este lugar, pues sean de cualquiera de esta región. Entonces, ahí ya tenemos como la primera semillita de los viajes transatlánticos, ¿no? Omar, pero sobre Dime. todo está dentro del imaginario eurocéntrico de la historia del Mediterráneo y todo. No Claro. concebía todavía que el hombre americano había tenido su desarrollo civilizatorio particular, ¿no? Pero bueno, seguramente más adelante estará Claro, este tema. claro, claro. Bueno, mira, es que eso es interesante. Realmente, como te comentaba la ocasión pasada, realmente estas personas se acercaron a un mundo obviamente desconocido, un mundo incógnito. Realmente no se tenía toda la información que hoy ha producido la arqueología, o la historia o la historiografía contemporánea, ¿verdad? Estaban en un sitio donde tendrías que empezar a imaginar y a construir ciertas interpretaciones de lo que estaba ahí. Y entonces estos exploradores eh, echaban mano de lo que conocían. Por eso te digo que eran como formados hasta cierto punto, porque él está haciendo referencia a textos que probablemente ha leído de a otros autores posiblemente europeos o posiblemente también americanos. Eso es lo malo, porque ellos no dicen cuáles son sus fuentes, solo hablan de como dicen otros, ¿no? O sea, no tienen un aparato crítico en sus textos, en sus informes. Entonces llegan a un mundo en donde tienen que construir una prosa, como diría Pierre Bourdieu, para nombrar un mundo. Es decir, empiezan a buscar semejanzas, empiezan a buscar similitudes, ¿no? Para empezar a decir qué es lo que tienen frente a sus ojos, ¿no? Y entonces, obviamente, van a echar mano de la arquitectura clásica, ¿no? Van a echar mano del arte en términos de la escultura, ¿no? Es decir, todo lo que ya se conocía. Entonces, estos hombres van a hacer un trabajo van a empezar a nombrar un mundo, ¿no? Y esto es también lo interesante. Entonces, si bien está construido desde como tú dices, desde los elementos que nos está, o que en aquel momento daba y proporcionaba Europa, ¿no? Por, por las exploraciones anticuarias que se habían hecho previamente a otras regiones como Karnak, Egipto, ¿no? Varias otras regiones, pero de alguna manera también aquí va a haber una reflexión propia de los americanos para de alguna manera como cuestionar también esa mirada del europeo, ¿no? Es decir, esta mirada eurocéntrica. Y por eso es interesante que tomemos en cuenta que este grupo de exploradores militares y estos intelectuales de los que voy a hablar en un ratito más, pertenecían a ciertos grupos, si bien que podríamos llamar como ciertas élites, ¿no? De aquella época, ¿no? Que estaban como comunicados y que conocían las discusiones que estaban pasando más allá de la mar, ¿no? En este caso, España, ¿no? Es que eso también es interesante. A veces se nos pierde o se pierde de vista que este debate tiene esta característica, ¿no? Estos debates, esta circulación de ideas está muy dinámica de un lado a otro, ¿no? Entonces, eh, por eso es interesante que tomemos en cuenta que los informes de estos primeros exploradores, pues van a tener estas interpretaciones, ¿no? Entonces, regresando a Antonio Calderón, digamos que estos elementos van a ser centrales. Pero además, otro elemento central que vamos a encontrar en el informe de Antonio Calderón es la manera en que representa por primera vez a esta ciudad de las casas de piedra, ¿no? Y es como una ciudad palacio, ¿no? Es decir, lo que va a decir que esa ciudad que él está observando y que fue construida posiblemente por estos pobladores venidos más allende de la mar, pues era un palacio, ¿no? Por sus amplios corredores, por sus puertas, ¿no? Por los patios, por la manera en cómo estaba construida, ¿no? Y entonces ahí tenemos una primera noción, ¿no? Una primera idea sobre lo que hoy también podemos entender como Palenque. Cuando nosotros hablamos en este momento, en este mundo actual, sobre Palenque decimos, Palenque, la ciudad de los palacios, puedes decir, ¿no? Porque hace referencia a las pirámides que están ahí, en las inscripciones, ¿no? Pero ese título de palacio y esa perspectiva de palacio está construida desde esta mirada de los exploradores, ¿no? De este explorador como Antonio Calderón, ¿no?
Y bueno, después viene, le toca al siguiente año, 1785, le toca la oportunidad a Antonio Bernasconi de hacer la exploración nuevamente para corroborar si lo que había visto Antonio Calderón y lo que había escrito en su informe era tal como lo había, pues como lo había sentado en este documento, ¿no? Ese es nuevamente Joseph de Estanchería, empieza a buscar financiamiento, asigna financiamiento y envía al arquitecto real, ¿no? Y también es interesante porque ya el arquitecto real va a empezar a hacer los primeros dibujos también de los habitantes, pero lo interesante es que se empiezan a fijar sobre esas figuras que están en los muros, pero que representan algo, ¿no? Que representan personajes que posiblemente vivieron en la ciudad, pero que no eran para ellos cualquier persona, ¿no? Muy probablemente fueron reyes, ¿no? Por el tipo de tocado, por el tipo de vestido. Y empieza todo este imaginario, palacios, reyes, ¿no? Y una cosa muy interesante es que también Antonio Bernasconi coloca su mirada en la ciudad y empieza a decir, bueno, es que aquí tenemos una ciudad con una influencia de una arquitectura gótica. Y entonces, esa es otra cosa, ¿no? Palenque es gótico por su tipo de puertas o cierto tipo de ventanales que están no ahí y que de alguna manera ya hoy la arqueología le llama arco maya y después arco falso, y bueno, en los últimos años hay una discusión ahí si es arco maya o es arco falso, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera van a empezar a dejar esta reminiscencia, ¿no? En estas ventanas y en estas puertas de tipo gótico, ¿no? Entonces, ese es otro trabajo. Y ahí lo interesante es que Antonio Bernasconi dice, bueno, posiblemente los constructores de la ciudad de las casas de piedra no fueron extranjeros, fueron gente, pobladores, ¿no? Gentiles de estas tierras, pero que fueron enseñados y capacitados en arquitectura del viejo mundo, ¿no? En este caso, europea, griega, ¿no? Es decir, de alguna manera ya hay una variación en la idea de Antonio Calderón, Antonio Bernasconi. Aquí ya él decía, sí son americanos, ¿no? Pero pues posiblemente vinieron en estos viajes transatlánticos de Grecia o de Roma, ¿no? Y pues ellos les enseñaron las técnicas, pero lo aprendieron de una manera muy burda, pero se ve que sí le entendieron, ¿no? Entonces se ve que esta ciudad, si no está muy bien planificada, pero sí tiene una arquitectura que demuestra un grado de desarrollo importante, ¿no? Entonces, fíjate, esa es otra mirada. Entonces tenemos una ciudad palacio, en un primer momento, una ciudad gótica, ¿no? Y luego le toca el turno a pues, la exploración que tuvo más éxito en términos de difusión a principios del siglo XIX, ¿no? O sea, mucho tiempo después de que se hizo, ¿no? Que es la expedición de Antonio del Río de 1786, ¿no? Y Antonio del Río, pues es un capitán de artillería, no es un militar, pero interesante porque él tiene de alguna manera conocimientos muy generales sobre el anticuarismo, ¿no? Y la expedición se hace acompañar de un dibujante, ¿no? Que es Castañeda, ¿no? Y entonces vamos a tener ya que va un dibujante y va un militar con algunos elementos del antiguarismo. Y pues eso va a ser uno de los primeros informes más extensos que tenemos e interesantes, porque Antonio del Río va a empezar pues hacer una revisión de lo que dijeron los otros dos exploradores, pero además a concentrarse en la arquitectura y específicamente en las representaciones que están contenidas en los muros, ¿no? En las columnas, ¿no? De esta ciudad. Y él empieza a darnos una mirada de la ciudad de las casas de piedra en términos más, digamos, sagrado, ¿no? Es decir, y empieza a ver sacrificios, empieza a ver dioses, obviamente empieza a conectar ahí de alguna manera figuras que encontraba con dioses griegos, por ejemplo, ¿no? Y eh, toda esta información de alguna manera va a estar contenida en el informe, pero va a estar reforzado por los dibujos, por el dibujante, ¿no? De alguna manera. Y ahí vamos a tener ya las representaciones de alguna más formales
de lo que van a ser los primeros habitantes de Palenque, de sus reyes, ¿no? De esta mirada de reyes, desde la mirada de los reyes, ¿no? Ahora, otra cosa que es muy interesante en el trabajo de Antonio del Río es la idea que él tiene sobre que Palenque, o bueno, las casas de piedra de esta ciudad, estaba en una región con muchas ventajas, porque estaba cerca del río y el río servía de vía de comunicación para poder transportar productos, pero también para establecer comunicación con otros reinos, ¿no? Y habla hasta como, hay ejemplos como hasta de Yucatán, ¿no? La población poblaciones de Yucatán. Y entonces, fíjate que esto es interesante porque empieza ahí como a configurarse la idea de una región como la que hoy tenemos, como se habla del mundo maya, ¿no? En aquel momento es Antonio del Río que empieza como a construir estas ideas de una región mayor, de asentamientos similares. Y eso es lo importante, porque él tiene noticias, ¿no? De algunas ciudades también derruidas o de la zona de Yucatán, de la península de Yucatán, y él empieza a hacer estas analogías, ¿no? Y empieza a ver que muchas de las cosas que aparecen en la arquitectura de las ciudades de Yucatán también aparecen en las ciudades de Palenque, ¿no? Y entonces ahí él va a empezar a generar esta primera noción sobre una región compartida. Otra cosa, en ninguno de los tres textos aparece el término de lo maya, el concepto que hoy conocemos como maya, ¿no? Para ellos son gentiles, ¿no? Son naturales, o son griegos, o son cartagineses, o son romanos, ¿verdad? Todavía no está esta idea, esta noción de lo maya, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Eso va a ser como en un momento posterior, ¿no? Mucho tiempo más, o sea, casi estaríamos hablando después de la segunda mitad del siglo XIX, ya con todas las exploraciones formales desde a partir de Mosley y todos los que van a venir después, ¿no? Thomson, ¿no? Y todo eso se va a combinar ya y va a enriquecer, más que combinar, enriquecer, pues todas las hipótesis que se van a empezar a fraguar a inicios del siglo XX, ya desde una mirada más interesadas por construir una noción nacionalista, ¿no? Y empezar a buscar una visión patrimonialista, vinculada en un pasado histórico, ¿no? De las civilizaciones antiguas. Pero realmente en este primer momento no aparece en los documentos. De hecho, cuando tú vas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir al Archivo Centroamericano y a la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, y en los documentos que encontré en el Archivo Centroamericano, realmente ahí no aparece ninguna referencia hacia lo maya, ¿no? Aparece pueblos, o sea, los nombres de los pueblos en aquel momento, ¿no? Es decir, la región Sendal, por ejemplo, ¿no? O sea, no se habla de maya, de la región Sendal, o la exploración a las casas de piedra, ¿no? O de repente aparecen nombres como Tumbalá, poblaciones, ¿no? que hoy conocemos, ¿no? Pero realmente no están en esos documentos de la época esta noción o este término de lo maya. Eso también es interesante. Por eso te digo, es un momento en donde se empieza a construir una prosa sobre el mundo que se está viendo. Se empieza a construir más que una prosa, un lenguaje y a empezar a determinar ciertos términos para que de alguna manera uno pueda entender y más que entender, darle sentido a lo que uno está viendo, ¿no? Y entonces, eso es muy interesante en el trabajo de Antonio del Río, pero además él sigue con esta lógica de que somos, bueno, que los pobladores y los constructores de la ciudad de Palenque son de origen transoceánico, ¿no? Y entonces, este es como el contexto, todos los informes, fíjate, eso es algo bien interesante, todos los informes que hacían estos exploradores, o que hicieron estos exploradores en su momento, fueron enviados al presidente de la audiencia de Guatemala, ¿no? A José Estanchería, ¿no? Y a su vez, José Estanchería enviaba cartas con estos informes a España. Lo interesante es que Joseph de Estanchería, como buen conocedor del anticuarismo, él enviaba a hacer varias copias, sobre todo de los dibujos y varias copias de los informes. Es decir, como
pues, la información se mandaba por barco. Tú sabes que en aquel tiempo no era tan raro que se hundiera un barco o que pasara alguna cosa y pues todo eso se perdiera. Entonces, es muy interesante porque toda esta información, podemos decir que contamos con distintas copias. ¿Dónde están? Bueno, algunas están en el archivo de Londres, otras están en las bibliotecas de París, otras están en el Museo Nacional, en el archivo del Museo Nacional, pero muy probablemente otras estén en archivos privados o en bibliotecas de otros países europeos que no conocemos. Fíjate que esto es bien interesante. Es decir, toda esta información de los exploradores llegó a enriquecer todos los debates historiográficos, por llamarlos de alguna manera, que se tenían en España, porque también en España, en aquel momento que se están haciendo estas exploraciones, se está dando un debate de cómo contar la historia en Europa desde la mirada de los historiadores españoles, ¿no? Imagínate, con el descubrimiento de América, eso sucedió con el descubrimiento de América, y siglos después, con las noticias que llegan de Palenque, imagínate cómo fue aceptada toda esa información. De hecho, hay un informe muy bonito del historiador que se llama Juan Bautista, uno de los historiadores más importantes de aquella época, ¿no? De alguna manera asignado por la corona para contar las historias oficiales de las Indias o la historia oficial de las Indias. Y se da un debate muy interesante con los informes que manda Antonio Calderón y Antonio del Río, porque él dice, bueno, ahí hay una cosa muy interesante, pero tenemos que ver si es tal y como ellos lo dicen, ¿no? Y entonces él está con la duda, ¿no? Está con la duda. Es más, él dice, el arco, lo que dicen de las ventanas o de la arquitectura gótica o de las puertas con arquitectura gótica, se me hace que es un accidente, porque con el tiempo las puertas o las ventanas se caen y se destruyen y muy probablemente es como un amontonamiento de piedra que accidentalmente da la forma, ¿no?, de una ventana con características góticas, ¿no? Es decir, esos debates se están dando ya a finales del siglo XVIII. Entonces, toda esta información se están haciendo muchas copias y están llegando a Europa y están moviendo los debates en Europa, ¿no? Y entonces, lo interesante es que toda esta información llega, se conoce en el momento, porque digamos 1 o 2 años después están llegando los informes a España, ¿no? Y todo eso, de alguna manera, también se están conociendo aquí en la audiencia, en la antigua Reina de Guatemala o en la audiencia de Guatemala, ¿no? Y obviamente toda esta información empieza a circular en ciertos grupos, como te decía, elites, de eruditos, ¿no?, enciclopedistas de aquel momento, porque obviamente eran enciclopedistas, eran unos genios, ¿no? Si tú ves su trabajo, si tú ves el trabajo de Antonio, de Ordóñez de Aguiar o de Paul Félix Cabrera, por ejemplo, te vas a Vicente dar cuenta José que sí, Solórzano. Solórzano, ¿no? Omar, Te vas a dame dar un cuenta, dime, segundito. Vamos a ir a vale, una pausa y entramos ya de lleno a ese tema que es claro, apasionante. claro, Pero en verdad que nos claro, dejas muchas aristas de reflexión después de esto, porque yo, mientras te escuchaba, estaba pensando, está Palenque, por ejemplo, está cubierto, no está como hoy. Había que vislumbrar qué era, de dónde procedía, qué características tenía. El informe de Antonio del Río significa, bueno, podemos decir que es el padre de todos los arqueólogos mayistas que pueda haber, ¿no? Qué uh-huh, interesante poder leer el informe que seguramente envió a la corona española en su momento y ya está publicado, no he tenido el cuidado de revisarlo, ha de estar por allí, pero qué interesante porque es una segunda relación de las cosas de la Nueva España, es una nueva posibilidad de las cartas de Hernán Cortés, en fin, qué interesante. claro, Por otro lado, efectivamente, a mediados del siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, con este gran movimiento que se da, estaba pensando en el renacimiento italiano de el descubrimiento de la antigüedad. Lo mismo pasa en claro, América en ese momento, en las colonias españolas, pero lo mismo un revisionismo de la historiografía europea o española principalmente, como nos mencionabas. Qué momentos tan interesantes, y estoy pensando cómo con todo esto se conjuga también la existencia de nuestras universidades, la existencia de estos círculos de eruditos,
Y muchas veces pasamos por esa etapa de nuestra historia y de la historia de la cultura de América como si hubiera sido nuestra Edad Media, ¿no? Qué interesante lo que nos estás descubriendo. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en un momento. Gracias.